unánime, el Comité de Ministros rechazó el polémico proyecto Dominga en la comuna La Higuera. Andes Iron anunció que recurrirá a tribunales ambientales y, bueno, ya hablábamos con uno de los representantes de los senadores, representantes de esa región. Ahora hablamos con otro de ellos, del Partido Demócrata, el senador Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Ahí lo veo. ¿Qué tal? ¿Usted está tan feliz como el senador Núñez con el rechazo por parte del Comité de Ministros del proyecto Dominga? Yo creo, Connie, que hoy día el rechazo por unanimidad del Consejo de Ministros es una mala noticia para la comuna de La Higuera, es una mala noticia para la región de Coquimbo, es una mala noticia para la institucionalidad ambiental y es una mala noticia para quienes entendemos que Chile tiene que respetar las reglas del juego para promover la inversión y el empleo en un escenario de recesión económica. ¿Por qué lo digo? Sí, ¿por qué es una mala noticia en todos esos aspectos? Lo que primó, primero, porque si se hubiera cumplido con el acuerdo de Escazú y el gobierno lo hubiera preguntado a los habitantes de la comuna de La Higuera, se hubiera llevado una notificación por parte de los habitantes de la comuna de La Higuera que mayoritariamente apoyan el proyecto Dominga. Yo no entiendo para qué el gobierno promueve el acuerdo de Escazú, que establece precisamente la participación de las comunidades en los procesos de evaluación ambiental, si no considera la opinión de las comunidades. Fíjese que el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillo, hizo una consulta ciudadana y el 96% de quienes participaron en esa consulta se manifestaron a favor del proyecto. Pero no solamente eso, acá hubo un expediente de calificación ambiental de más de 40.000 páginas, un proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, por el Consejo de Evaluación Ambiental, prácticamente por unanimidad, que después es desechado para cumplir un eslogan de campaña del presidente Boric que dijo no a Dominga, sin considerar los antecedentes técnicos y sin considerar la opinión de los habitantes de la comuna de La Higuera. Déjeme preguntarle un par de cosas sobre lo que usted dice, senador. Primero, que efectivamente hay un grupo importante en La Higuera que está a favor del proyecto, ¿cierto? Y el argumento principal es los puestos de trabajo, el desarrollo, un proyecto productivo que les lleve el desarrollo a la zona y que por lo tanto les traiga también beneficios económicos. Pero también hay otro grupo, sobre todo los pescadores, la gente que habita la zona costera y que se dedica a actividades relacionadas con el mar, que estaban en contra. ¿Por qué? Porque se establece o se teme que este proyecto puede afectar el ecosistema marino, que es un ecosistema bastante único, pese a que el alcalde de La Higuera dice que no es tan único, pero está bastante argumentado que es una zona bastante única. Entonces, aquí finalmente se enfrentan dos posturas, las que es como defendemos el medio ambiente o defendemos el desarrollo productivo. Y da la impresión que estas dos cosas, en este caso, en el proyecto Dominga, no son compatibles. No es lo que dice el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, no es lo que dice la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental y no es lo que dice el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que se pronunció dos veces, primero para invalidar el proceso de calificación del gobierno de la presidenta Bachelet el 2017 y también resolviendo el fondo del proyecto para determinar que el proyecto sí cumplía con la línea de base del medio marino. Ya, pero hay una serie, pero senador, hay pescadores como los de Totoralí. Senador, pero hay una serie de reclamaciones frente al proyecto, que son las que fueron acogidas, de hecho, hoy día, por parte del Comité de Ministros. Por ejemplo, la CONAF, el informe de la CONAF establece que no hay una respuesta adecuada por parte del proyecto de todas las objeciones que hay, los que puede producir este proyecto. Entonces, no es que no haya ningún informe que diga que esto puede producir algún daño medioambiental, sobre todo en el ecosistema marino. Lo que pasa, Connie, es que
Por supuesto, lo que pasa, Connie, es que si usted ve el detalle de los informes de los servicios públicos, va a ver las contradicciones. Por ejemplo, el caso del SAC. En junio del año 2022, cuando ingresa este gobierno a la administración, emite un informe favorable y después en agosto, 2 meses después, cambia el informe por un informe desfavorable. Entonces, claramente se contaminó políticamente este proyecto y claramente el Consejo de Ministros como institución, yo lo he hablado con muchos ministros, incluso de este gobierno, coinciden que está absolutamente de más porque contamina políticamente un análisis que deberá ser eminentemente técnico. Y esto además se va a seguir judicializando, va a volver al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Yo entiendo que estos proyectos generen controversia. Además, recordemos, este proyecto está a más de 30 kilómetros del Santuario de la Naturaleza de Protección de los Pingüinos de Humboldt. Incluso se había aprobado otro puerto, el proyecto de CAP, que era más cercano al santuario. Está aprobado. Hoy día pasan cientos, miles, está aprobado. Sí. Y de hecho, este proyecto había ofrecido al Tribunal Ambiental ocupar el mismo puerto. Entonces, hay una serie de contradicciones del punto de vista técnico. Yo lo que lamento es que finalmente esto se haya contaminado con razones políticas, con un eslogan de campaña. Obviamente hay controversias. Para resolver las controversias está el Tribunal Ambiental, la Corte Suprema. Esto se va a seguir judicializando. El perjudicado va a seguir siendo la comuna de La Higuera, que es una de las comunas más pobres de la región de Coquimbo. Este proyecto solamente en recaudación fiscal implicaba 500 millones de dólares al año para el fisco, sin considerar lo que puede aportar a la comuna de La Higuera y a la región de Coquimbo con el proyecto del royalty minero que esperamos aprobar las próximas semanas en el Senado. Ya, usted está seguro y confirma que la decisión de hoy fue una decisión política y no técnica. Pero sí, basta recordar, Connie, lo que fue el discurso del presidente Boric cuando gana en segunda vuelta. Él gana y el día del triunfo le dice a la gente, en la Alameda, no dominga. Ya, pero, entonces, pero detrás ¿qué de eso que usted llama eslogan de campaña, puede haber un convencimiento de que es un proyecto que perjudica el medio ambiente, el ecosistema y que por lo tanto no es desarrollo sustentable, que sí fue una bandera de la campaña de Gabriel Boric. Pero el Tribunal Ambiental de Antofagasta dijo exactamente lo contrario, que el proyecto sí cumplía con la línea de base del medio marino. Y ese es el problema, que una decisión que debía ser técnica se contaminó políticamente en base a mucha desinformación, mucha fake news, lo ha dicho el alcalde de La Higuera perfectamente. Y yo lo lamento mucho porque además como señal para las inversiones es muy complicado. Después de 10 años que se han perdido, en que esto fue resuelto 2 veces por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que fue resuelto por la Corte Suprema, y sigue la discrecionalidad política resolviendo una controversia que debía ser técnica, debería ser ambiental. ¿Qué le parece el anuncio que hizo junto con el rechazo del Comité de Ministros? Lo que hace el gobierno es anunciar una batería de proyectos y de inversión en el mismo sector de La Higuera. ¿Le parece que es una buena alternativa? Porque evidentemente aquí hay un diagnóstico de que falta inversión, faltan proyectos y que está medio abandonado a La Higuera. ¿Es suficiente lo que anunció hoy día el gobierno, el ministro Grau? La comuna de La Higuera es la comuna más pobre de la región de Coquimbo, tiene el ingreso más bajo por habitante y duerme sobre la reserva de hierro más grande del mundo. Imagínense con la contradicción. Yo espero que se cumpla este plan de inversiones por 600 millones de dólares que anunció hoy día el ministro Grau. Qué curioso que lo haya anunciado hoy día, no lo haya anunciado antes. Ojalá que se cumpla, porque los habitantes de la comuna de La Higuera se les prometieron muchas cosas después del rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros el año 2017, alcantarillado para la comuna de La Higuera, y ninguno de esos compromisos se cumplió. Senador, usted dice que esto es una mala señal para las inversiones, sobre todo para las grandes inversiones. ¿Usted cree que en ese sentido aquí hay una opción por parte del gobierno de Gabriel Boric? Ellos hablan del desarrollo sustentable, pero en el fondo hay
una opción que es casi ideológica en contra de determinados tipos de inversiones como grandes, además, como es Minera Dominga? Sí, yo creo que acá hay mucho eslogan, mucho desconocimiento. Se habla mucho del santuario de protección de los pingüinos de Humboldt. Hoy día pasan miles de buques al año por esa zona. Entiendo que en el caso del proyecto Dominga estamos hablando de un buque a la semana, 54 trayectos en el año. Entonces, no hay proporción entre los eslogan y finalmente el proyecto propiamente tal. Se sacan todas las autoridades un video en Los Choros, en el santuario, y está a 30 kilómetros del proyecto, donde va a estar emplazado las minas. Insisto, ya hay aprobado un proyecto de la CAP Cruz Grande que está más cerca del santuario. El titular del proyecto ofreció utilizar el mismo puerto y finalmente se rechazó por 7 votos a 0. Ni siquiera la ministra de Minería, sabiendo lo importante que este proyecto es para el desarrollo minero, votó a favor. Eso habla de un eslogan, de una promesa de campaña política. Acá hubo cero apego a la norma ambiental y claramente no se siguió lo resuelto por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a exigencia de la Corte Suprema se había pronunciado sobre el fondo del proyecto. Senador, hablemos de otro tema que está sobre la mesa, las negociaciones para las listas de las candidaturas para el Consejo Constituyente. Ustedes con el Partido Demócrata, ¿cuándo deciden, o tal vez ya lo decidieron, si van y con quién van en las listas? Nosotros vamos a proponer a los mejores y vamos a hacer acuerdos con todos quienes estén de acuerdo en que estén los mejores en el comité experto. Nosotros vamos a seguir la línea que propuso el presidente Ricardo Lagos. No se trata de poner a los más amigos, a los cuates, como dijo el presidente, se trata de poner a verdaderos expertos y expertas. Nosotros estamos conversando con algunos nombres, vamos a proponerlo. Recordemos que hay 12 que nombra la Cámara, 12 que nombra el Senado, y dentro de esos 12 que propone el Senado esperamos tener alguna injerencia de poner, ojalá, a los mejores académicos, expertos que sean un verdadero aporte en el proceso constituyente. Acabamos de aprobar la comisión bicameral, además, que va a elaborar el reglamento, muy importante porque eso va a permitir que los órganos del nuevo proceso constituyente no partan de cero. En la anterior convención perdieron meses discutiendo el reglamento, ahora vamos a acordar previamente el reglamento. Ya, eso para el comité de expertos, pero ¿con quién están conversando? ¿Con quiénes irían ustedes en las listas para el Consejo Constituyente, que es el que vamos a tener que todos elegir? Porque nosotros, la mayoría de los chilenos, no va a tener que elegir el comité de expertos. Eso va a ser, lo van a definir ustedes, los senadores y los diputados. Para, digamos, los candidatos para el Consejo Constituyente, ¿con quién van a ir? Estamos conversando con todos aquellos partidos que entienden que hay que convocar al centro político, que esta no puede ser una constitución refundacional, que hay que aprender de los errores del proceso anterior. Así que solo hemos descartado conversar con republicanos por la derecha y a Prueba de Dignidad por la izquierda. Vamos a conversar desde el socialismo democrático hasta la UDI para construir acuerdos, para que estén los mejores, ojalá independientes, personas de reconocido prestigio en las regiones, apoyados transversalmente para que sean un aporte, porque esta, Connie, va a ser la última oportunidad que vamos a tener para darle a Chile una buena constitución que pueda unir al país. Ya, y senador, cuando usted dice vamos a hablar, por ejemplo, con el socialismo democrático, ¿cierto? Porque ya Prueba de Dignidad lo descartan. ¿Qué pasa si el socialismo democrático o la democracia cristiana, su expartido, van en una misma lista, como hizo un llamado hoy día el senador Daniel Núñez, con a Prueba de Dignidad? Entonces, ¿quedarían descartados para ustedes ellos como posibles socios de lista, compañeros de lista? Sí, por supuesto. No quiero utilizar el calificativo del senador Girardi respecto de esa lista, pero claramente sería una lista que no nos identificaría, porque además nosotros estuvimos por el rechazo a una mala propuesta
de nueva constitución, a diferencia de ellos que estuvieron por aprobar un texto que le hacía mal al país y que fue rechazado por el 62% de la ciudadanía. ¿Coincide entonces con el ex senador Guido Girardi que esa sería la lista de los indultos? Yo no quiero ponerle nombres ni caricatura a las otras listas, pero claramente ya, pero usted lo citó, no nos sentimos a Girardi lo citó identificados. usted, no yo. Por eso, no nos sentimos identificados con lo que ha hecho el gobierno al indultar a exfrentistas, personas que tienen prontuario en materia de violencia. Por eso recurrimos al Tribunal Constitucional para al menos dejar sin efecto 7 indultos que han sido ampliamente rechazados por la ciudadanía. Ya, entonces, haciendo el ejercicio, si hacemos el ejercicio de que Apruebo Dignidad va con el socialismo democrático, queda fuera el socialismo democrático para ustedes. Si lograran sumar incluso a la democracia cristiana, también quedarían fuera, siguiendo su mismo raciocinio. Entonces le estarían quedando Evópolis, Renovación Nacional y la UDI. O sea, Demócratas iría junto con Chile Vamos. Vamos a llegar a acuerdos con todos los que se identifiquen con el centro, con los acuerdos, con hacer una buena constitución que no sea refundacional. Y en eso vamos a conversar desde el socialismo democrático hasta la UDI de Javier Macaya. Ya, por eso, pero entonces usted no descarta terminar yendo solamente con Chile Vamos, sin nadie del sector centro-izquierda, pongámoslo de esa manera. Lo que pasa, Connie, es que yo no sé si van a ser acuerdos políticos tradicionales, compactos, o más bien vamos a recorrer el país y vamos a decir, estos son buenos nombres. Y vamos a hacer acuerdos con todos los que quieran apoyar esos buenos nombres. Y probablemente no va a tener las características de un pacto electoral clásico, porque además nosotros somos partido en formación. Sí. Lo que pasa es que podemos llevar candidatos, ya que se aprobó una norma, al igual que en el caso de Amarillo, que los partidos en formación, como el caso de nuestro partido, Demócratas, podemos llevar candidatos independientes en acuerdo con otros partidos. Ya. Pero usted habla así como podemos recorrer el país para ponernos a decidir, como si tuvieran como 2 meses, 3 meses y meses de tiempo, digamos. Pero esto se acaba el 6 de marzo, el 6 de febrero tiene que estar definido, ¿cierto? Estamos a 18 de enero, o sea, estamos hablando más o menos de un poquito más de 2 semanas. No hay mucho tiempo, por eso yo le pregunto, ¿puede ser entonces que ustedes terminen apoyando sin necesariamente tener candidatos, sus propios candidatos en esas listas, sino que dando el apoyo a determinados candidatos o candidatas? Es lo que permite la reforma constitucional, que dentro de los partidos en formación podamos llevar candidatos como independientes o apoyar a otros independientes. Estamos conversando con gente que viene del mundo de la academia, de las pymes, que está sacando la voz por la seguridad ciudadana, por los emprendedores. Entonces, estamos conversando con distinta gente, hay distintos candidatos, distintas opciones. Efectivamente no tenemos mucho tiempo, pero esperamos el 6 de febrero dar a conocer buenas noticias, buenas sorpresas y buenos nombres que vamos a apoyar para generar una buena y nueva constitución. Solo para terminar, senador, yo sé que ustedes desde el Senado podrían tener que ser jurados, ¿cierto? Juzgar la acusación constitucional en contra del ministro George Jackson. Pero quiero preguntarle si usted cree que esa acusación que mañana se vota, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, es definitivamente una acusación que tiene algún sustento jurídico o es una pasada de cuenta, digamos, porque por el pasado del ministro en el mismo Congreso. Sí, yo no le puedo dar ninguna opinión en particular porque, como usted ha señalado muy bien, si yo doy una opinión en particular de esta acusación constitucional, me voy a inhabilitar para actuar como jurado si prospera y llega al Senado. Pero usted sabe, Connie, que yo en la Cámara de Diputados, que solo determinaba la admisibilidad de las acusaciones, fui particularmente exigente. Las acusaciones tenían que tener fundamento jurídico. Por ejemplo, yo rechacé la acusación constitucional que pretendió acusar al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Sí.
por el pecado, entre comillas, de pretender que los niños volvieran a clase. Yo apoyé al ministro Raúl Figueroa, aun cuando no era mi gobierno, porque encontré que está absolutamente fuera de lugar tratar de destituir a un ministro por hacer los esfuerzos para que los niños volvieran a clase, que algo que el propio presidente Boric reconoció esta semana que fue un error acusar al ministro de Educación por esa causal. Entonces yo siempre he sido muy exigente y lo voy a hacer todavía con mayor razón desde el Senado al actuar como jurado. Siempre las acusaciones constitucionales tienen que tener un fundamento jurídico, y lo digo por todas las acusaciones constitucionales, y no pueden corresponder a un revanchismo político. ¿Hay revanchismo político acá en el caso de Jackson? Y después, lo que tiene que determinar la Cámara de Diputados, en el caso del ministro Jackson, de la ex ministra Marcela Ríos, no es si nos cae bien o mal el ministro Jackson, es si tiene fundamento esa acusación constitucional. Eso es lo que tiene que determinar la Cámara de Diputados primero, y eso tiene que determinar el Senado después. ¿Hay revanchismo detrás de la acusación en contra de Giorgio Jackson? El ministro Jackson, lamentablemente, apoyó muchas acusaciones constitucionales del gobierno anterior. Entonces, de acuerdo a la doctrina Jackson, las exigencias eran mínimas. Pero yo tengo otra doctrina que el ministro Jackson. Yo tengo mayores exigencias a la hora de evaluar una acusación constitucional. Senador Matías Walker, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Connie. 7 de la tarde.